El Hospital Ashford no era un lugar que llamara la atención. No estaba entre los más modernos del estado ni figuraba en rankings de excelencia médica. No aparecía en las noticias, no era escenario de protestas ni de demandas colectivas. Su nombre no despertaba recuerdos intensos en quienes lo escuchaban. Y, sin embargo, algo en él resultaba inquietante para quien se detenía a observarlo con atención. Megan Hall lo percibió desde el primer día. No fue una intuición inmediata ni un sobresalto evidente. Fue algo más sutil, una sensación de orden excesivo. Los pasillos no estaban simplemente limpios, estaban despojados de cualquier rasgo personal. No había fotografías, ni afiches informativos antiguos, ni marcas dejadas por el paso del tiempo. Todo parecía renovado de forma constante, como si el pasado no tuviera permitido quedarse. Los sonidos también eran distintos. Las ruedas de las camillas no chirriaban. Las puertas no golpeaban. Las conversaciones se mantenían en un volumen medido, incluso en situaciones de urgencia. El hospital no hacía ruido porque había aprendido a no hacerlo. Megan trabajaba como analista de datos clínicos. Su oficina estaba en un sector administrativo, lejos de las salas de emergencia y de los quirófanos. Desde allí, su tarea consistía en revisar historiales, detectar inconsistencias, asegurar que los registros cumplieran con los protocolos estatales. Era un trabajo rutinario, casi invisible. Durante las primeras semanas, nada pareció fuera de lugar. Pacientes ingresaban. Pacientes eran dados de alta. Los sistemas se actualizaban con precisión matemática. Hasta que Megan comenzó a notar algo que no encajaba. No eran errores médicos. No eran diagnósticos incorrectos. Emily Carter apareció por primera vez en la pantalla de Megan un lunes por la tarde. 37 años. Sin familiares directos. Ingreso por deshidratación severa. Tratamiento breve. Pronóstico favorable. Un caso simple. 2 días después, Megan volvió a abrir el expediente para cerrar un trámite pendiente. El sistema indicaba que Emily había sido dada de alta a las 9:12 de la mañana. Nada extraño. Hasta que Megan buscó el registro de salida. No había dirección. No había derivación. No había seguimiento médico. Solo una palabra, escrita con la misma tipografía neutra que el resto del sistema. Reubicación. Megan revisó los protocolos internos. Buscó el término en manuales, en normativas estatales, en circulares administrativas. No encontró nada. Volvió al expediente de Emily Carter. Comparó fechas. Revisó firmas digitales. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Esa tarde, Megan cerró su computadora más tarde de lo habitual. Al salir del hospital, se detuvo un momento frente a la fachada gris de Ashford. Por primera vez, tuvo la sensación clara de que el edificio no estaba diseñado para curar, sino para ordenar. La palabra volvió a aparecer la semana siguiente. Reubicación. Luego otra vez. Y otra. Siempre en expedientes similares. Personas sin redes familiares fuertes. Historias laborales fragmentadas. Vidas que no dejarían demasiadas preguntas si se movían de lugar. Megan comenzó a anotar los casos en una libreta que guardaba en su bolso. No confiaba en dejar marcas digitales. Anotaba nombres, fechas, habitaciones. Un patrón empezó a emerger. La palabra no explicaba nada. Esa era su función. Reubicación no describía un proceso médico ni legal. No decía cómo, ni dónde, ni por qué. Era una palabra diseñada para cerrar preguntas antes de que se formularan. Megan comprendió entonces algo que la inquietó profundamente: el sistema no mentía. Simplificaba. Y al hacerlo, borraba personas. Aaron Blake no buscaba historias grandes. Había aprendido, a fuerza de fracasos editoriales, que las verdades más incómodas rara vez aparecían completas. Se escondían en detalles mínimos, en notas breves, en denuncias que nadie seguía porque no prometían impacto inmediato. Su trabajo consistía en leer lo que otros pasaban por alto. Vivía en un departamento pequeño en las afueras de Columbus, Ohio. Las paredes estaban cubiertas de mapas impresos y recortes de periódicos sujetos con alfileres.
No por obsesión estética, sino por necesidad, Aaron pensaba mejor cuando podía ver los datos distribuidos en el espacio. La primera mención del Hospital Ashford llegó a través de una nota policial sin firma. Persona adulta, sin familiares directos, reportada como ausente. Caso cerrado por traslado médico. La frase traslado médico le resultó demasiado vaga. Aaron comenzó a buscar otros casos similares. Cambiaban los nombres, las ciudades, incluso los estados. Pero la estructura se repetía con una precisión inquietante. Personas que desaparecían sin generar denuncias formales. Familias que aceptaban explicaciones incompletas. Autoridades que archivaban con rapidez. Ashford apareció en más de un expediente. No como causa. Como punto de paso. Esa noche, Aaron escribió una sola línea en su cuaderno. Cuando nadie pregunta, alguien decide. La habitación 417. Megan tardó varios días en notar el número. No porque fuera discreto, sino porque estaba en todas partes. 417 aparecía en órdenes de traslado interno, en registros de limpieza, en solicitudes de insumos. Siempre asociado a pacientes que no regresaban a las salas comunes. Una tarde, aprovechando una actualización del sistema, Megan accedió a los registros históricos de ocupación. La habitación 417 nunca figuraba como vacía. Nunca figuraba como cerrada. Simplemente, cambiaba de nombre. Pacientes distintos, fechas distintas, mismo resultado. Megan se levantó de su escritorio y caminó por el pasillo administrativo hasta una ventana que daba al ala norte del hospital. Desde allí, podía verse una sección del edificio que rara vez se mencionaba en los recorridos guiados. La habitación 417 estaba allí, no aislada, no oculta, simplemente integrada, como si siempre hubiera pertenecido al lugar. Megan sintió un pensamiento incómodo cruzarle la mente. No es una excepción, es un procedimiento. La conversación ocurrió un viernes por la tarde. No hubo citación previa ni correos formales. Un hombre y una mujer la esperaban en una sala de reuniones que Megan no recordaba haber usado antes. Ambos vestían de forma sobria, sin insignias ni credenciales visibles. Queremos hablar de tu desempeño, dijo la mujer. No sonrió. No hizo falta. Hablaron de su precisión, de su capacidad para detectar patrones, de su discreción. Luego, con una naturalidad inquietante, cambiaron de tema. Hay información que no debería circular, dijo el hombre. Y tú estás empezando a verla. Megan no negó nada. No te estamos acusando, continuó la mujer. Te estamos ofreciendo una alternativa. La palabra alternativa quedó suspendida en el aire. Le explicaron lo esencial, sin detalles innecesarios. Un traslado. Un nuevo nombre. Protección. No es un castigo, dijeron. Es una oportunidad. Megan entendió entonces que no se trataba de una elección real. Aceptó. No por obediencia, sino porque quería ver qué ocurría después. Dormir se volvió difícil. No por pesadillas, sino por pensamientos demasiado ordenados. Megan se sorprendía a sí misma anticipando decisiones que aún no se le pedían. Ajustando informes antes de que alguien los solicitara. Eliminando variables que podrían generar preguntas. Una tarde, al salir del hospital, notó algo nuevo. Un vehículo oscuro estacionado al otro lado de la calle. No se movía. No encendía luces. No hacía nada. Al día siguiente, volvió a estar allí. Y al siguiente. Nadie la seguía. Eso habría sido más fácil de procesar. Lo que el sistema hacía era recordarle que estaba visible. El silencio tenía un costo. Y se cobraba en cuotas. Aaron Blake ya no estaba investigando por curiosidad. Estaba siguiendo una secuencia. El nombre de Thomas Keller apareció en 3 bases de datos distintas, con 3 versiones ligeramente diferentes de la misma historia. Ninguna incluía una denuncia formal. Ninguna explicaba el destino final. Thomas había ingresado al Hospital Ashford por una lesión menor. Nunca figuró como dado de alta. Nunca figuró como fallecido. Su expediente terminaba con una palabra conocida. Reubicación.
Aaron solicitó entrevistas. Recibió respuestas amables. Demasiado amables. Cuando intentó contactar a un antiguo colega de Thomas, la llamada se cortó antes de completar el segundo tono. No volvió a intentarlo. Anotó algo distinto en su cuaderno. El patrón ya no es estadístico. Es operativo. Megan recibió un correo, llegó sin asunto. Sin firma. Solo una frase. Hay cosas que no deberían permanecer separadas. Megan lo leyó 3 veces. No respondió. No lo eliminó. Esa noche, al revisar el módulo restringido, encontró un expediente nuevo. Nombre, Thomas Keller. La habitación asignada, 417. Por primera vez, los dos mundos se tocaron. Y Megan entendió algo que había evitado hasta entonces. El sistema no solo absorbía personas. Conectaba silencios. Un nuevo expediente apareció a las 2:14 de la madrugada. Megan no debería haberlo visto. No estaba de turno, no había alertas activas ni notificaciones pendientes. Sin embargo, el sistema la despertó con un aviso breve en su teléfono corporativo. No indicaba urgencia. Solo mostraba un identificador nuevo. Cuando abrió el módulo restringido, comprendió de inmediato por qué aquel caso no debía existir. Nombre, Lucas Reed. Edad, 12 años. Ingreso por observación tras accidente menor. Megan recorrió el expediente con lentitud. Las manos le temblaban apenas, lo suficiente para que lo notara. No había antecedentes familiares fragmentados ni vacíos administrativos. Todo estaba completo: madre, escuela, dirección, historial médico detallado. El sistema marcaba el destino con la misma palabra de siempre: reubicación. Eso rompía la regla tácita. Hasta ahora, el protocolo había sido selectivo. Elegía a quienes podían desaparecer sin ruido. Lucas Reed no era uno de ellos. Megan cerró el archivo. Lo volvió a abrir. Nada cambiaba. Por primera vez desde que aceptó la oferta, sintió miedo. No del sistema, sino de lo que estaba empezando a hacer. La visita. La mujer se presentó como coordinadora externa. No dijo su nombre. No hizo falta. Llegó al hospital a media mañana, caminando por los pasillos como si los conociera desde siempre. Saludó al personal con una familiaridad que no admitía preguntas. Cuando entró a la oficina de Megan, cerró la puerta sin pedir permiso. Hay expedientes que no requieren interpretación, dijo. Solo ejecución. Megan pensó en Lucas Reed. Hay excepciones, respondió. La mujer negó con suavidad. Las excepciones son fallas de lectura. Sobre la mesa, dejó una carpeta física. Eso era nuevo. Dentro había fotografías, horarios, registros de cámaras. No mostraban violencia. Mostraban normalidad. La madre de Lucas firmando formularios. El niño durmiendo en una camilla. Personal sonriendo. Todo está autorizado, dijo la coordinadora. Lo estuvo desde antes del ingreso. Megan entendió entonces algo peor que la ilegalidad. El sistema anticipaba. Aaron Blake recibió el mensaje mientras esperaba un café que nunca llegó. Un número desconocido. Una sola línea. Si sigues mirando, alguien se va a perder. No era una amenaza directa. Eso la hacía más efectiva. Aaron revisó sus archivos. Thomas Keller. Ashford. Reubicación. Había algo que no encajaba y, por primera vez, tenía la sensación de que el sistema lo sabía. Decidió hacer lo que había evitado hasta entonces: pedir ayuda. Envió un correo cifrado a una antigua fuente dentro del sistema sanitario. No dio detalles. Solo preguntó por una habitación. 417. La respuesta tardó menos de 10 minutos. No escribas eso. Aaron cerró el portátil. El café seguía sin llegar. Megan tomó una decisión mínima. No heroica. No grandilocuente. Copió el expediente de Lucas Reed. No completo. Solo lo suficiente. Fechas, firmas, autorizaciones previas al ingreso. Lo guardó en un dispositivo externo que no figuraba en ningún inventario.
Luego volvió al sistema y marcó el archivo como revisado. El protocolo seguiría su curso. Pero ahora había una grieta. Megan no sabía si serviría para salvar a alguien. Solo sabía que, si no lo hacía, ya no quedaría nadie dentro de ella que pudiera reconocerse. El sistema tardó en reaccionar. Eso fue lo más inquietante. Megan pasó los días siguientes esperando una llamada, una citación, cualquier indicio de que su acción había sido detectada. Nada ocurrió. El módulo restringido continuó funcionando con la misma precisión aséptica. Los expedientes seguían apareciendo y cerrándose como siempre. Pero algo había cambiado en los márgenes. Los tiempos de carga se volvieron irregulares. Algunos campos tardaban más en completarse. En 2 ocasiones, el sistema solicitó confirmaciones redundantes que antes no existían. Señales residuales. Así las llamó Megan, aunque no sabía exactamente por qué. Era una forma de nombrar esa sensación de que el sistema estaba recalculando. Una tarde, al revisar los accesos, notó un detalle mínimo. Su perfil había sido consultado desde una terminal que no figuraba en los registros habituales. No había nombre. Solo una ubicación genérica. Ala norte. La habitación 417 no estaba en esa ala. Eso la tranquilizó por apenas unos segundos. Lucas Reed fue dado de alta oficialmente un martes por la mañana. La notificación llegó acompañada de formularios completos, firmas digitales validadas y un seguimiento ambulatorio programado. Todo parecía correcto. Demasiado correcto. Megan revisó los registros de cámaras asignadas al alta. Vio a la madre firmando, al niño sonriendo con cansancio, a una enfermera acompañándolos hasta el ascensor. El ascensor nunca llegó al vestíbulo. El registro se interrumpía en el nivel técnico, una planta que no figuraba en los planos públicos del hospital. No era un error de grabación, el archivo terminaba de forma limpia, como si alguien hubiera decidido que hasta allí era suficiente. Megan cerró los ojos. Por primera vez, el sistema no solo había borrado a alguien, había simulado una salida. Aaron recibió un sobre una noche lluviosa. No tenía remitente. Estaba apoyado contra la puerta de su departamento, perfectamente alineado con el marco. Dentro había una memoria USB y una hoja doblada en 4. Una sola frase escrita a mano. No confíes en los cierres limpios. Aaron no conectó el dispositivo de inmediato. Esperó. Observó por la ventana. Escuchó el sonido lejano del tráfico mojado. Cuando finalmente lo hizo, encontró fragmentos. No documentos completos. Fragmentos. Fechas que no coincidían. Autorizaciones previas a los ingresos. Y un nombre que no debería estar allí. Lucas Reed. Aaron comprendió que alguien, desde dentro, estaba rompiendo el silencio. No para denunciar. Para advertir. Megan tuvo una reunión, fue breve. No hubo reproches ni acusaciones. Solo una actualización de procedimientos. Hemos detectado ineficiencias, dijo la coordinadora externa. A partir de ahora, ciertos procesos serán centralizados. Megan escuchó sin interrumpir. Algunas funciones ya no requerirán intervención humana, continuó. La supervisión será optimizada. La palabra cayó con peso. Optimizada significaba una cosa. El sistema había decidido cerrarse sobre sí mismo. Megan entendió que su margen se reducía. Y que la próxima decisión ya no sería pequeña. La optimización se sintió primero en los detalles. Las ventanas del ala administrativa fueron recubiertas con una película nueva. No figuraba en ningún memo ni orden de mantenimiento. Desde dentro, el vidrio seguía siendo transparente, pero ya no devolvía reflejos. Megan lo notó una mañana, al levantar la vista y no encontrarse a sí misma en el cristal. Era una sensación extraña, casi infantil, como si el edificio hubiera decidido no mirarse. En el sistema, los accesos humanos comenzaron a reducirse. Campos que antes requerían doble validación aparecían ahora preaprobados. Los registros se cerraban solos, con una velocidad que no dejaba espacio para la duda. Megan comprendió la lógica: si no había manos, no había huellas. Esa tarde,
Revisó el módulo restringido y encontró algo nuevo. Un contador. No explicaba qué medía. Solo avanzaba. Hubo una nueva desaparición, la desaparición no fue anunciada. No hubo expediente visible ni palabra final. Simplemente, Hannah Miles dejó de aparecer en los turnos. Enfermera con 10 años de antigüedad. Sin sanciones. Sin antecedentes. Presente en varios registros de la habitación 417. Megan buscó su nombre en el sistema. Nada. Ni ingreso. Ni egreso. Ni reubicación. Era como si Hannah nunca hubiera existido. Esa ausencia absoluta fue peor que cualquier confirmación. Al salir del hospital, Megan vio el vehículo oscuro por primera vez estacionado dentro del predio. Más cerca. Aaron extendió los documentos sobre la mesa. Los fragmentos que había recibido no encajaban del todo. Faltaban piezas deliberadamente. No era un rompecabezas, era un mapa al que alguien le había arrancado zonas enteras. Al comparar fechas, notó algo nuevo. Las desapariciones no solo seguían un patrón social. Seguían un ritmo. Intervalos regulares. Aceleración progresiva. Como si alguien hubiera reducido el tiempo de espera. Aaron escribió una palabra en el centro del mapa. Escalamiento. Y debajo, otra. Fase final. La notificación llegó a las 6:03. No admitía lectura posterior. Módulo prioritario. Ejecución inmediata. Megan ingresó. No había nombres. Solo coordenadas internas, horarios y una instrucción clara. No intervenir. El contador que había visto el día anterior apareció ahora vinculado al proceso. Cada avance coincidía con un cierre automático. El sistema ya no pedía consentimiento. Pedía presencia. Megan entendió que su función había cambiado. Ya no era analista. Era testigo. El sonido rompió el patrón. No fue una alarma. Fue un golpe seco, metálico, proveniente del ala norte. El tipo de ruido que no debería existir en Ashford. Megan se levantó sin pensarlo. El pasillo estaba vacío, pero no silencioso. Se escuchaban respiraciones contenidas detrás de puertas cerradas. Pasos que se detenían antes de hacerse visibles. Cuando llegó a la intersección que conducía a la 417, vio algo que no figuraba en ningún protocolo. La puerta estaba abierta. Y desde el interior, por primera vez, salía luz.